Al principio ustedes vieron una interacción en dos controladores. Eso lo que están viendo ahí, lo que están viendo es una escena dentro de un centro de control. Un centro de control, las herramientas con lo que trabaja el personal en ese centro son estaciones, posiciones de trabajo. Cada estación tiene su pantalla radar, tiene sus equipos de comunicaciones y tiene también algunas herramientas que ellos utilizan para llevar los datos de las aeronaves. Uno de los controladores le pasó una aeronave al personaje que vemos ahora mismo en pantalla y le pidió una información sobre otra aeronave para que pueda entonces suministrarle a una aeronave de la Fuerza Aérea de la Fuerza Armada que necesitaba tener libertad de tránsito en cierta altura. Entonces le solicitó la información a esta persona y esta persona le respondió con la información que necesitaba. Ok, ponlo en X altura que ahí no tengo tránsito. Perfecto, hasta ahí no hay problema. ¿Qué sucede? En un momento, esta persona observa aquí mismo, observen, la pantalla le hace lo que es como un flashback, le hace como un parpadeo. Entonces, él informa de que tendrá que hacer nuevamente un reporte a lo que sería el personal técnico responsable. Los demás colegas de él lo asumen como con un poco de burla, de que si está mal, que cómo parpadeó, que no puede ser posible. Pero él en cierta forma detectó como que su pantalla se había apagado momentáneamente. Esta es una de las aeronaves que el primer controlador le había pasado a ese controlador que está trabajando en esa posición. Esa aeronave en ese momento entró una turbulencia y el piloto está solicitando descender. Ahí en esa interacción con el controlador le dice que denegado porque tiene un tránsito tiene un tránsito más abajo de esta aeronave. Entonces, por eso le denegó la solicitud de descenso debido a que el piloto le está reportando que tiene un mal tiempo, que está pasando por una zona de turbulencia. El piloto sigue solicitándole al controlador que necesita bajar de 260 a 210. El controlador nuevamente le niega y le dice que tiene tráfico en dirección opuesta, que permanezca el curso y que permanezca la escucha. Entonces, fíjense aquí qué sucede. Miren qué interesante. Aquí, del fallo que le había dado anteriormente, bueno, esto que ustedes están viendo en la pantalla, esto es lo que se llama en el dialecto de la parte electrónica, esto es un HMI. Esto es un Human Machine Interface. Esto es una interfase humano-máquina, es decir, en esta forma es que los controladores pueden ver lo que es la información que recibe el radar. La información que recibe el radar llega a ellos ya en una forma más procesada, trabajada con lo que sería un software, con un personal especializado en eso, que trabaja con lo que sería software, sería la sección que trabaja con automatización de procesos. Entonces ya esta información está más terminada para lo que sería el entendimiento del controlador. La información cruda que llega al radar se le presenta a ellos de esta forma y asimismo interactúan algunos algoritmos dentro de este software que le dan un poco más de ayuda a lo que sería el trabajo del controlador. Entonces, en esta escena, se observa que el controlador se queda un poco perdido porque él recuerda que tenía la trayectoria de una aeronave dentro de su pantalla y que ahora esa trayectoria no la ve. Bueno, ahí el controlador sigue preocupado por una aeronave y comienza entonces a preguntar con las aeronaves que él está trabajando cuál le copia. Aquí el controlador le dice que mueva a la aeronave global porque tiene a la aeronave DPO próximo a lo que sería ese trayecto. Fíjense que todavía en la pantalla no se ve prácticamente global. La tenemos aquí. ¿Se puede ver mi mouse, Ana? Por favor, ¿me puedes decir? ¿Me decías?
Mi mouse, se puede ver el mouse que moviéndolo. Sí, se puede ver, sí. Excelente. Entonces, esta es la aeronave la aeronave que le está solicitando descender de 26 a 21.0 por una cuestión de que tiene un mal tiempo a la altura donde el piloto va y prefiere bajar la altura para reducir riesgos. Entonces, el controlador de aquí que le dijo que mueva a global porque tiene ADPO en 26, pero fíjense que aquí no hay ninguna aeronave, que ese fue el fallo que se provocó. Ese fue el fallo que se provocó en el sistema. Automáticamente ven la situación de que el controlador le dice, oye, no sé qué aeronave tú me estás diciendo, yo no tengo esa aeronave DPO en mi pantalla. El controlador aquí manda a llamar al supervisor, informa de la situación y le dice que tiene 10 segundos para resolver, es decir, a la velocidad que van esa aeronave, que ya es velocidad crucero, a la altura que van, los segundos son súper importantes para que el controlador tome la decisión. El controlador le dice que ha perdido ADPO. Aquí pasa algo bien interesante. Automáticamente, el sistema radar que posee a bordo la aeronave, independientemente del sistema de tierra que nosotros tenemos como personal H, como personal de navegación aérea, que nos permite detectar las aeronaves que están en el aire, detectar su trayecto y eso, las aeronaves internamente poseen un radar, un pequeño radar, más pequeño, menor alcance, pero es un radar que le permite detectar otra aeronave que se encuentre en su dirección. Entonces, este radar funciona con un algoritmo que posee internamente de que a una de las aeronaves, en caso de que se encuentren en el mismo trayecto, se activa una alerta dentro de la cabina del piloto, le dice, el sistema radar le informa y le recomienda descienda o ascienda. Y a la otra aeronave entonces le dice lo contrario. Si a la aeronave global le dice debe ascender por la alerta detectada en el radar, a la otra aeronave le dice debe descender. Es un algoritmo que funciona internamente. Pues el controlador se cuestionó porque el sistema le está dando la alerta y le está diciendo que debe descender. Bueno, como el controlador le dijo que no descienda porque tiene un tránsito más abajo prácticamente, entonces el piloto ahí se quedó un poco cuestionando la situación, esperando tener la información inmediata del controlador. Aquí apareció DPO. Si ya la falla o el lag que había en el sistema o lo que sea, ya ahí se corrigió y prácticamente apareció. Pero fue una situación que ya prácticamente fue muy tarde. Ustedes ven que el DPO, el Global, hay un flasheo. Cuando el sistema, es decir, los sistemas, en este caso este sistema HMI, que es un software, el cual traduce, como le había dicho, la información que recibe el radar y se la presenta al controlador ya en un formato más friendly, trabajando ya los parámetros establecidos por lo que son las organizaciones internacionales y establecido por lo que son el cumplimiento local de lo que sería el Instituto Dominicano de Aviación Civil para lo que son las rutas, la zona de control y todo eso. Aparte de todo eso, también, como le había dicho, contiene algunos algoritmos que permite al controlador tener mejor manejo, mejor desenvolvimiento, como en este caso, el sistema tiene la capacidad de que puede detectar a futuro una posible colisión de aeronaves y puede avisar muy previamente al controlador de que esta situación puede suceder en caso de mantener los cursos que están establecidos en ese momento. En este caso, el sistema estaba haciendo el aviso. Como es una película, entonces sería interesante que lo vean. Ahí se ve el papel que juegan tanto la parte de control como la parte técnica que trabaja con los equipos. Hay otra escena muy importante en la película donde ese mismo controlador, en vista a la situación que pasó, entonces baja al cuarto de equipos, que es una zona totalmente restringida, ya que ahí se encuentran los sistemas de grabación, los sistemas que interactúan con todos los equipos, tanto el sistema de respaldo como
los sistemas main, standby, todo eso, y provoca lo que sería un boicot al sistema, provocando lo que se llama un blackout. Se provocó un apagado de todos los sistemas en ese aeropuerto, y ahí en eso es que se basa el drama de la película. Bien interesante. Ahí le dejo el nombre. Esta es una carátula VHD. La película es de 1998, para los que estén interesados. Entonces, y ahí tenemos una idea de la importancia que es el trabajo. Es decir, en la parte de aviación civil, todos son importantes. Tanto la parte que recibe la información de la ruta que desea tomar el piloto, que es la parte de fix, como la parte final, que sería, digamos, en cierto modo, en el servicio al controlador, que en esa torre le dice al piloto que ya puede tomar tal curso, puede ya despegarlo, etcétera. Y en el transcurso de todo eso hay muchas personas que forman parte del sistema, que están involucrados en el sistema, que cada esfuerzo que ejecutan cada uno le suma a garantizar que ese vuelo de esa aeronave llega a su destino sana y salva. Entonces, le había hablado también dentro del contenido que íbamos a tocar los temas bueno, vamos a hacerlo más corto por cuestión del tiempo, de algunas de los espacios, de algunos en el ámbito del organigrama donde trabajan esos access, es decir, cómo están esos access organizados. De acuerdo a una cuestión establecida por lo que es la OASI, que la OASI es la parte de reglamentación institucional, ese ente institucional que establece la regularización de esos países, tanto como República Dominicana, para el ámbito ya sea de control, la parte de comunicaciones, etcétera. Establece normas que debemos cumplirla para mantenernos dentro de lo que son los parámetros internacionales de seguridad, tanto en la parte operacional como en la parte no operacional. En este caso, de acuerdo a una publicación que habían realizado, donde se recomendaba de que la parte de AppSec, la parte que trabaja con los equipos y sistemas de navegación, tuviera una división en base a su especialidad. En un principio, un personal AppSec era un personal en cierta forma todólogo. Es una persona con un perfil profesional donde tenía la capacidad de trabajar con todos los sistemas. Pero lo que sucede, a medida que avanzó el tiempo y que ha avanzado el tiempo, los sistemas han terminado siendo un poco más robustos y más, digamos, específicos en cierto modo de una profesión. Las profesiones han terminado teniendo cierta diversificación. Entonces, por ende, fue la diversificación de las profesiones en el ámbito de electrónica que pasó a tener electrónica de redes, electrónica telemática, electrónica de telecomunicaciones, electrónica en el ámbito de la parte de computación, la parte de ingeniería de sistema pasó a ser ingeniería de software también ingeniería de ciberseguridad. Es decir, esa diversificación por una cuestión de la evolución tecnológica, entonces se reflejó también en la parte de aviación civil, exigiendo que los profesionales de nueva generación estén proyectados con lo que serían esas recomendaciones que se establecían. Y las recomendaciones eran simples, de que esos sistemas de comunicación, de esos sistemas de navegación aérea, debían tener dominios diversificados en el ámbito de lo que es comunicación, navegación y vigilancia. Así se establece, son los principales dominios. En base a eso fue que se estableció lo que sería las responsabilidades de los apps. Dentro de lo que es comunicación, tenemos la parte de comunicación de voz y data. Tenemos la parte de ayudas a la navegación, que es la parte de navegación. También lo conocemos como radioayudas. La parte de vigilancia radar, donde contempla la parte de lo que sería radar para detectar los aviones como radares metodológicos. La parte de proceso de datos y automatización, que es la parte que le había dicho que trabaja específicamente con lo que serían ese software, ese HMI que ve el controlador de acuerdo a la información cruda que recibe de radar,
la parte de energía y climatización, que es una parte que es una área que se tomó en cuenta luego de evaluar qué tan crítico era la climatización en los equipos, qué tan crítico era la energía en los equipos. Entonces, se consideró tener un personal que trabaje también con eso, para de este modo tener ya cerrado lo que sería la parte profesional que le brinda servicio a los equipos, tenerlo ya como quien dice, ok, el personal de ingeniería eléctrica lo tenemos. Es decir, es tratando de cerrar ese campo, que solamente el personal que trabaja en ese campo esté certificado y pueda trabajar con equipos y sistemas de navegación, para que no se contemple que trabajando con cualquier tipo de sistema, sino con equipos y sistemas de navegación. La parte de sistemas metodológicos, y actualmente que se depositó la recomendación para incluir lo que sería el personal de ciberseguridad. Bien, vamos entonces a hablarle un poco, para hacerlo breve, lo que sería sistemas de navegación 101. Yo le voy a hablar un poco de algunos sistemas, cómo funcionan, por qué se utilizan, y de ese modo ustedes van a entender un poco en qué consiste. Muchos sistemas son complejos, voy a tratar de hablarles lo más básico posible, lo más que así se puede entender. Bien, cuando le hablé anteriormente de lo que sería equipos y sistemas basados en tierra, es debido a que de acuerdo a la subestructura del dominio de esa tecnología, entonces me va a decir dónde puedo utilizarla. Hay subestructuras de dominio en la parte de comunicaciones que son aire-aire, que permiten la comunicación de dos aeronaves. Tierra-tierra, que me van a permitir la comunicación o la interacción de dos aeropuertos, ya sea localizados en lo que sea la misma región, como en el ámbito también internacional o local, independientemente de cualquier forma, solamente necesito eso, una comunicación tierra-tierra. Y también la parte aire-tierra, que el ejemplo que tenemos ya es la comunicación de la torre de control con una aeronave. Esas son las subestructuras del dominio de comunicaciones, perdón. Bien, entonces hay algo muy importante. Nosotros tenemos lo que son las fases de vuelo de una aeronave. En las fases de vuelo de una aeronave, como le había dicho al principio, interactúan todo el tiempo los equipos de navegación aérea. Es decir, el rastro no se le puede perder a una aeronave en ningún momento. Por eso se mantiene una constante comunicación de voz con la aeronave, se mantiene una vigilancia constante en el ámbito del radar con la aeronave, cuando ya está en la parte de su ruta crucero, etc. Entonces tenemos cuando la aeronave despega de un aeropuerto, que lo que sería la salida, esa operación la maneja la torre de control. Lo que sería la parte de ascenso, también la maneja la torre de control y le hace la transferencia a lo que sería el centro de control. En lo que se llama ruta en crucero, lo maneja el centro de control. Cuando está en su parte de descenso, ahí lo maneja la parte de centro del control y le hace transferencia a lo que sería torre de control. Y cuando el avión aterriza o hace su llegada, lo maneja la torre de control. Esas son las fases. Vamos a hablar de lo que sería básicamente cómo funciona el sistema de comunicación de voz y data. Bueno, el sistema de comunicación de voz y data, aquí le tengo en la gráfica un ejemplo bien sencillo. El interés de un controlador en la parte de comunicación, digamos de voz, es comunicarse principalmente con una aeronave. Entonces él dispone de una infraestructura que le permita a través de su posición de control accesar una frecuencia, salir al aire a través de esa frecuencia y comunicarse con esa aeronave. Sencillo. También los sistemas actualmente permiten de que el controlador pueda hacer una comunicación digital, ya sea en data, enviarla a través de la frecuencia y esa aeronave puede recibirla. Es decir, los sistemas tienen la capacidad de eso, de tanto con una comunicación de voz, como que en caso que tú quieras hacer una comunicación de data, con lo que sería el CPDLC, que es el Data Link Communication, en lo que sería control y piloto. Un link de comunicación en lo que sería control y piloto. Ese panel
de instrumentación se ve en la cabina de piloto de este modo, como está en la gráfica, y lo que le suministre una información no muy importante, quizás es alguna información que necesite el piloto, el controlador, o en caso puede darse también una información meteorológica que no sea de mucha prioridad. También tenemos, en el caso de que el controlador quiera comunicarse con otra torre de control en otro país, entonces puede acceder a ese tipo de comunicación, tanto por la parte satelital como por la parte de acceso de red pública, el PSTN. Entonces, eso es de forma básica cómo funcionan los sistemas de comunicación voz y data. Dentro de eso hay una infraestructura bien robusta. Cada sistema tiene un sistema de respaldo y aparte del sistema de respaldo tiene otro sistema auxiliar. Porque como le había dicho, el objetivo es que los sistemas, el servicio nunca falle. Por eso la infraestructura es bien robusta. Hay un backup de un backup de un backup en todo, en lo que es tanto sistema de comunicaciones como también lo que puede influenciar al que el sistema de comunicaciones falle. Como le había dicho, climatización y energía, que puede influenciar a que el sistema completo falle. Entonces, también en la parte de climatización y energía hay un backup de un backup. Seguimos con la parte de comunicaciones. Bueno, para que entiendan, quizás muchos se pueden cuestionar cómo es posible que un controlador se pueda comunicar con una aeronave que está viajando a una altura y a tal X distancia, que eso es muy lejos. ¿Cómo es posible? Bueno, la ventaja de lo que sería la onda electromagnética o el pulso electromagnético, la ventaja de este es que dependiendo el rango de frecuencia donde este trabaje, puede tener un comportamiento de rebote, tanto en lo que es metales o no metales, como en lo que es capa atmosférica. Ahí hacemos un ojo en lo que es capa atmosférica. Los rangos de frecuencia que se encuentran en lo que es la gama de 30, como está aquí, a 300 MHz, que dentro de esto se encuentra lo que es la gama de frecuencias de la televisión, la gama de frecuencias de radio en la parte FM, se encuentra también la gama de frecuencias para servicios aeronáuticos. Tienen una propiedad de que tienen la capacidad de rebotar de lo que es la capa atmosférica, la ionosfera o la estratosfera. Rebota de esta y vuelve y choca la Tierra. Entonces, el suelo tiene un comportamiento muy similar de que tiene la capacidad de rebotar ese rango de frecuencia. Entonces, vuelve y rebota. Entonces, se mantiene ese rebote. Ese rebote permite que la comunicación tenga un mayor alcance. Ya aquí lo que va a tener juego es la potencia que se le suministra al equipo y también a la altura que se encuentran las antenas. Porque como ustedes pueden ver en la primera imagen, como pueden ver aquí, la Tierra tiene lo que le llaman una forma curva. Entonces, si yo me encuentro en un lado y quiero tener una visión completamente lineal a lo que sería otro lado, incluso del país, voy a chocar con la Tierra antes, porque el relieve de la Tierra es curvo. Entonces, por un asunto de eso, el comportamiento de las ondas electromagnéticas en lo que sería la curvatura de la Tierra es de ese modo. Hace rebotes en la capa atmosférica y rebotes hacia la Tierra. Aquí, como pueden ver, la Tierra, su forma real no es totalmente esférica, no es circular totalmente, es deforme. Tiene mucha similitud a una parte esférica, pero es deforme totalmente. Avanzamos. Bueno, pasamos a lo que son los sistemas de navegación. En los sistemas de navegación, dentro de estos se encuentran lo que sería el sistema instrumental de aterrizaje, o como le llaman ILS. Los sistemas de navegación, si pasamos aquí, y perdón por hacer ese cambio, los sistemas de navegación tienen una interacción con la parte de cuando el avión va a aterrizar en la mayoría de los casos. Le suministra información a lo que sería la aeronave, como vemos en la imagen, para que el piloto en cierta forma pueda tomar decisiones de cómo aterrizar la aeronave. La información que se suministra de estos equipos es
debe ser totalmente correcta. Estos equipos se someten a una calibración periódica y a un chequeo constante. Por ejemplo, en la parte de lo que sería el sistema instrumental de aterrizaje o el ILS, ¿en qué consiste? Si vamos a un plano cartesiano, que tenemos una cruz, él lo que hace es que establece la posición central de la pista y le indica al piloto en qué lado de esa posición central se encuentra. Los instrumentos que utiliza el piloto tienen la capacidad de interpretar esto y también le dice lo que sería la parte de la altura donde se encuentra. Eso es lo que hace prácticamente el ILS. Lo que sería el DME, que es un equipo medidor de distancia, funciona del mismo modo, pero en este caso recibe una información de respuesta de la aeronave. Y en base a esa información y un algoritmo que se hace dentro de lo que sería la parte de instrumentación, entonces ahí él puede detectar la altitud donde se encuentra, a qué distancia se encuentra exactamente de lo que sería el aeropuerto. Tenemos el VOR, que es un faro omnidireccional. El VOR, aparte de, como le había dicho, son sistemas de navegación, son sistemas que le suministran información a la aeronave para que el piloto tome consideración su aterrizaje, etcétera, pueda interpretar esta información y en base a eso tenga información precisa para hacer un procedimiento de aterrizaje. El VOR, aparte de suministrar la información de lo que sería la interconexión de las rutas, también le da exactamente la ubicación en base al radial de dónde se encuentra la aeronave, en referencia a un aeropuerto. El VOR está instalado en un aeropuerto, entonces proyectado lo que sería el norte magnético, le dice a qué ángulo él se encuentra exactamente de ese punto de referencia. Entonces tenemos el Microwave Landing System o el sistema de aterrizaje por microondas. También funciona igual que el ILS, pero este es de mayor precisión. Tenemos también los sistemas de navegación global, muy similar a lo que sería en este caso el GPS, pero en este caso el GNSS, conglomera todo lo que son los sistemas de navegación. Y uno de los instrumentos de navegación, uno de los sistemas de navegación que actualmente se utilizan en el ámbito de sistemas de aeropuerto, es el GBAS. El GBAS lo que hace es que toma la información satelital, hace lo que sería una referencia de algunos sistemas que están en tierra y en base a esa referencia hace una corrección y le envía esa información a lo que sería la aeronave, una información más precisa, y de este modo se evitaría ya, no es necesario instalar un ILS. La parte del radar, el radar en este caso, que es radar que se utiliza para vigilancia, el concepto se basa en lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en que yo transmito una señal y de allá recibo una señal de rebote. Pues esa señal de rebote viene con cierta variación, ya sea en lo que sería frecuencia o en lo que sería fase. Y en base a esa variación y a esa velocidad, yo puedo entonces detectar la distancia de un objeto. Esta es la función que tiene el radar. El radar primario, el radar consta de dos partes. Tenemos radar primario y radar secundario. El radar primario hace lo que le había dicho. Él se mantiene haciendo giros de 5 a 12 revoluciones. En cada giro va emitiendo un pulso. El pulso viaja a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces ese pulso escanea el espacio y recibe una respuesta de todos esos objetos que están volando en el espacio. Entonces esa respuesta que recibe lo identifica como un objeto, lo que le da la inteligencia de detectar de que en cierta forma eso es una aeronave que se ha identificado, es con el radar secundario, que es el que está arriba. El radar secundario que está arriba, el SSR,
radar de vigilancia secundario. Este interactúa con un sistema que poseen las aeronaves dentro que se llama transponder. Este sistema entonces responde enviando una identificación al radar secundario y de esta forma el radar secundario machea esa identificación con el objeto que ha detectado y con esta información entonces se le envía al controlador, ya en lo que sería el HMI. Entonces aquí tenemos el HMI, como le había dicho, el Human Machine Interface, que es una interfase, pero aquí es el software que trabaja la parte de control. Este software interactúa directamente con lo que sería la traducción de información que envía en radar y se la pone en un formato más friendly para el personal de tránsito aéreo. Hay algunas partes de software que se pueden manejar, se pueden editar por parte del personal especialista y también algunos algoritmos que se manejan internamente dentro del software. Bien, tenía aquí un recuento breve de lo que sería la interacción de los sistemas en el ámbito de la historia. Puedo tomarme solamente 2 minutos o 3 minutos y le cuento. La parte de los sistemas de comunicación, los sistemas de navegación, perdón, empezaron a ser utilizados prácticamente para la Primera Guerra Mundial. En su primera fase, digamos, sistema de navegación para uso militar, que sería la comunicación y lo que sería también equipos que actualmente se usan, que es la pistola de luces. Entonces, mucho antes de lo que sería el 1900, digamos ya 1800, finales de 1800, ya existía la comunicación por radio. Entonces, cuando ya en el 1903 es diseñado el primer avión, ya colocar esa comunicación de radio a lo que sería el uso militar para darle indicaciones a los pilotos de guerra, ya fue bien fácil. Ya para la Primera Guerra Mundial, algunos países que sufrían de los ataques de los aviones comenzaron a utilizar de forma primitiva algunas herramientas que le permitan a ellos detectar de dónde vienen los aviones para evitar ser atacados o anticiparse a un ataque. Uno de estos es lo que sería el espejo sónico utilizado por la parte británica, el cual le permitía detectar cuando venía una caballería aérea a atacar algún poblado y las personas lo que hacían que se anticipaban y salían del poblado. Esto fue como quien dice el inicio de crear un radar. Esa fue la primera idea de crear un radar. Aquí pueden ver cómo también se utilizaba ya con forma humana, una máquina con forma humana prácticamente, en lo que sería Primera y Segunda Guerra. Entonces, para el 1935, los británicos decidieron hacer uso de algunos experimentos que tenían con lo que sería un radar de corto alcance y desarrollaron entonces un radar para 1937 que le permitía tener un alcance de más de 160 kilómetros. Este radar más adelante le permitió a ellos anticiparse a un ataque nazi y anticipándose a ese ataque nazi enviaron su flotilla para derrumbar los bombarderos, porque ya para 1939 ya lo que sería con la revolución industrial, el avance de la revolución industrial, entonces permitió que los aviones tuvieran capacidad de mayor carga, agregándole 4 motores. Entonces, en 1956, en el Gran Cañón de Estados Unidos, hubo una situación, un accidente aéreo, el cual actualmente tiene, hay una estatua al nombre de ese accidente. Y debido a esto, los Estados Unidos decidió, ya que había colaborado con los británicos para 1940, había colaborado con ellos en desarrollar un radar de mayor alcance para utilizarlo en la guerra, decidió a partir de 1956 utilizar ese radar en lo que sería el uso comercial de la aviación civil, para evitar que esta situación que pasó en el Gran Cañón vuelva a repetirse. Entonces, esto es, ya brevemente le conté un poco de cómo funcionan algunos de los sistemas.
que utilizamos en lo que son servicios de navegación aérea. Espero que haya sido de su agrado mi intervención, que le haya aportado cierto conocimiento que desconocían sobre lo que es el personal AppSec. Hay más sistemas que también interactúan en el ecosistema, pero para hablar de todo se necesita más tiempo, porque cada uno tiene una importancia y por más básico que uno quiera exponer en qué consiste, se toma tiempo. Agradecemos también a la Asociación Dominicana de Técnicos de Mantenimiento por brindarme la oportunidad, y también como parte de ACTEMA y de la Federación Internacional de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico a nivel internacional, que sería FATSEA. Gracias a todos. Muchas gracias, Armin. Muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias por compartir tus conocimientos con todos el personal que está aquí disponible y estuvo muy atento a todas tus aclaraciones. De verdad que ustedes juegan un papel importantísimo, esencial diría yo. Y es importante destacar que toda esta maquinaria, todo este engranaje que es aviación, detrás hay unos héroes importantísimos y que vale la pena hacer mención y destacar su trabajo. Y eso es el personal ACCE. Muchas gracias a la Asociación Dominicana de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico, ACTEMA, Alvin, a todo el personal que hizo posible este encuentro. Recuerden que estamos ahora mismo en el segmento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, si tiene algo que aportar, estoy en la mejor disposición de leerle. Muchas gracias a todos por la sintonía. Muchas gracias. Gracias. De verdad que para la Academia del IDAD de la ASCA, el IDAD como entidad que rige, como ente rector de la aviación civil dominicana, es un honor, es un privilegio compartir con la industria. Veo personal de la industria, veo profesionales de otras áreas, veo estudiantes, veo docentes, compartir este rol, este papel tan importante que desempeña el personal ACCE para lo que es la seguridad operacional de transporte aéreo. Y muchas gracias nueva vez, Alvin, por compartir tu experiencia con nosotros. Y como él decía al principio, este es simplemente quizás el principal encuentro. Conozco que tiene muchísimos más conocimientos que compartir, tiene muchísimas más experiencias que contar, y como vemos que esta área es muy diversificada, que dentro del área de este personal APSE se desarrolla un engranaje de diferentes áreas que converge de manera importantísima para garantizar un transporte seguro, que es lo que busca la autoridad. Y nosotros como academia también estamos en la mejor disposición de suplir capacitaciones focalizadas que apuesten a que este personal esté altamente capacitado y que, como Alvin decía, estos profesionales han ido evolucionando con el tiempo, porque hablamos de telecomunicaciones, hablamos de tecnología. Entonces, igualmente, para estar acordes a los tiempos, apostamos a lo que es a la capacitación constante, y por eso les invitamos a todos ustedes que nos sigan a través de las redes sociales de nuestra academia, para que conozcan las ofertas académicas que tenemos disponibles en estas áreas específicas y en otras áreas. Igualmente para las capacitaciones que tenemos, esos encuentros gratuitos para todo el sector. Así que muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, muchas gracias por la sintonía, y le informo que este encuentro será grabado, será filtrado y será colocado en nuestro canal de YouTube, y de manera oportuna estaremos comunicando por las redes sociales, que está disponible por si ustedes quieren repetirlo. Así que muchas gracias por la sintonía. Pasen feliz resto de la noche. Muchas gracias, Alvin, nueva vez. Muchas gracias al señor Ignacio, a Micauli y a todo el personal que estuvo detrás de cámara. Se despide de ustedes de una manera gratificante, y dándole gracias nueva vez a Ana Galvez, una colaboradora del área de Relaciones Públicas. Feliz noche. Pasen buenas noches todos, y como le dije, le estaremos comunicando cuándo estará disponible esta grabación en nuestro canal de YouTube. Feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias, Alvin. Gracias, feliz noche, un placer.